Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Entrevistas, muchísimas gracias. Y vamos a decirle muchísimas gracias a Graciela Landricini, la diputada Graciela Landricini. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias a ustedes por la confianza de invitarme. Dentro de poder pensar la Argentina, en territorio patagónico se dice nacidos y criados, ¿no? Se dice NIC. Aquellos que originalmente o a través de diferentes generaciones son del territorio. Río Negro es parte de su vida, gran parte de su vida, ¿no? Bueno, yo que estoy en Río Negro hace 48 años, así que es parte de mi vida. El resto es provincia de Buenos Aires. Yo digo, ¿cómo se piensa la Argentina? Estamos en 40 años, día más, día menos. Vendrán los 40 años de democracia, que más allá de todos los vientos y contravientos, es mejor que las noches oscuras de otras épocas que hemos conocido, incluso hasta generacionalmente. ¿Por qué vale la pena la democracia? Porque más allá de los debates, más allá de las diferencias de intereses, es un mecanismo de construcción de la sociedad, de las instituciones que configuran los modos de convivir, los modos de decidir de una población, de una sociedad. Y en eso hay que marcar que una cosa es una sociedad de mercado, Claro. puro mercado, de transacción económica de bienes, de servicios, de órganos en algunos casos, como se dice hoy. Y otra cosa es una sociedad que desde Aristóteles, en Grecia, hablaba de la polis griega. La polis da origen a la palabra política, y la palabra política implica construcción de acuerdos, debates previos. No quiere decir que haya un consenso absolutamente pleno. Hay mayorías, hay minorías, se modifican, se generan acuerdos, pactos de mediano, largo plazo, políticas de Estado, política pública, y también se moldean comportamientos sociales, individuales y colectivos. Cuando uno genera la promoción de cooperativas, de mutuales, está generando actitudes solidarias, preocupaciones de unos por otros, el verbo compartir. Cuando uno habla solo de sociedad de mercado, está equivaliéndolo a la ganancia, a la renta, que es el beneficio de uno a costa de los demás. Ayer lo recordaba con alguien que está muy comprometido en la cultura. Los en Bonn vinieron del otro lado del mar, seguramente los Landricini también. Sí, claro. Y fueron a recalar a Basavilbaso, Entre Ríos. Y en la casa de un tatarabuelo se armó una de las primeras cooperativas agropecuarias. Estamos hablando de Entre Ríos. Con esta idea, exactamente de lo que usted hace referencia, no solamente a lo colectivo, sino darnos una mano con el otro. No solamente en bienes transaccionales, sino poder caminar juntos, que es algo más que un eslogan. Proyectar la vida. Claro. Afrontar inclemencias climáticas, afrontar una sequía, afrontar un incendio, prestarse elementos para producir ante una necesidad, ayudar al otro, enseñar al otro. Esto ocurría mucho con las maestras cuando no existían las escuelas, los sistemas, en los lugares donde no había sistemas educativos públicos configurados. La que era maestra se llevaba a los chicos a la escuela, a la casa, perdón, y allí mezclaba un chico de tercero con un chico de primero, un chico de sexto, y ayudaba a aprender, o le completaba eso que hoy se habla del doble turno, las madres maestras que ayudaban a los chicos del barrio. Bueno, esa enseñanza tuve yo porque lo hizo mi madre. Ah, mira, qué lindo eso, no sabía eso tuyo. Decime, vos sabés un montón de economía, un montón. ¿Y cómo, en el mundo tan voraz, ¿no? ¿Cómo la economía puede influir en el desarrollo humano? Más allá de los consumos y esas cosas.
promoviendo en sentido positivo, en sentido de inclusión y aprendizaje, promoviendo la educación para el trabajo, el aprendizaje del qué hacer y cómo, tecnologías para modificar la naturaleza, para crear bienes, para intercambiar, para reconocer el mundo que nos rodea. Y la economía tiene mucho que ver con eso, en el comercio, en el turismo, en la producción, en la distribución. Sí. Ahora, la economía del mundo actual ha priorizado, por lo menos desde hace unos 50 años, y más aún desde la década del 90, la caída del muro de Berlín, una priorización de lo que es lo financiero, el corto plazo, el negocio de los bonos, de los títulos, el negocio financiero, a veces más allá de la eficacia, eficiencia, rentabilidad que tenga una actividad económica. Es una mirada absolutamente especulativa de corto plazo. Compro acciones, vendo acciones, entro, salgo de la bolsa, del mercado financiero, cambio monedas. El destino de la producción que está atrás, el destino del comercio que está atrás, el destino del trabajo humano que está atrás, a esa lógica no le interesa. No. Y las acciones de muchas compañías suben cuando echan personal. Decime, ¿cómo llega la justicia social, tu concepto, a mirar lo que se conoce como la justicia social y después se convierte en un movimiento, después en un partido, hay liderazgo? ¿Cómo llega a vos la justicia social, más de aquella historia que compartís con nosotros sobre cómo tu madre también daba clases? ¿Cómo llega a vos? ¿Por qué querés la justicia social? Por la necesidad de que la vida sea más armónica para las grandes mayorías, de que puedan tener oportunidades de educarse, de acceder a la salud, a un techo, a la dignidad de un techo, de los servicios, a la dignidad de la salud, de la recreación, que hoy se transforma también en un valor de mercado y no en un valor de disfrutar el tiempo libre, la naturaleza, el color, interior, la vegetación, las compañías. Digo, mucho de la sociedad de mercado es lo que hay que modificar para que, porque la sociedad de mercado es muy violenta. Muy violenta. Porque el que tiene con qué se transforma en demandante efectivo porque tiene capacidad adquisitiva y los demás se quedan con la ñata frente al vidrio. Sí, no es solamente la propiedad privada, es otra cosa. La ñata contra el vidrio, el chiquilín de Bachín, es mirarlo de afuera. Es el que miraba de afuera cómo los demás tienen lujo, pueden comer o pueden mirar un espectáculo o pueden viajar en un crucero o pueden estar en un gran club y los demás con la ñata contra el vidrio. Ahora, es cierto que una sociedad también se gesta con esfuerzo organizativo, de trabajo, de convivencia pactada, acordada, con roles, con funciones, con responsabilidades asumidas en la organización del trabajo, en la organización de un municipio, de una comuna, de un desarrollo local, de cómo se realiza una obra pública, cómo se gestiona o administra un canal de riego. Nada más ni nada menos. Un sistema de riego, cómo se administra la dotación de agua potable a una comunidad. Es tan importante, usted lo señalaba con los agricultores que vinieron a Entre Ríos, como también los que fueron al Alto Valle del Río Negro, cómo compartían la naturaleza, el agua, las adversidades, las enfrentaban, aprendían unos de otros, le enseñaban a sus hijos. Qué bueno. Muchas de esas cosas se han desvalorizado
Y hoy pareciera que volver al mercado, al individualismo, a una sociedad del capital es lo lógico, cuando eso no es la fuente de la felicidad. Pero sin lugar a dudas. Digo, todo eso fue un año igual muy poco en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, más allá de algunas leyes necesarias que se tuvo que debatir. Pero estas cosas se debatieron en comisiones. En la Comisión de Educación, que yo ¿Usted? integro y que Claro. preside la diputada nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, Branca Osuna, una magnífica presidenta de comisión, una magnífica legisladora nacional, que ha ocupado muchos cargos, ha sido senadora, ha sido intendenta de Paraná. Hemos hablado de valores. Qué bueno. La educación Qué bueno. es no información solamente, no es solo conectividad, es valores, es trayectorias de los educandos, de los niños y adolescentes en formación, es las becas Progresar para estimular que los chicos de menos recursos puedan afrontar los estudios universitarios, las carreras estratégicas, las becas Manuel Belgrano, por ejemplo, y responder a las aspiraciones de sus familias y también a los objetivos de nuestro país en cuanto a poner recursos en la formación de jóvenes. Tal cual, tal cual. Ahora, otros tienen un desprecio por esto Sí. absolutamente supino, y nos hablan de vouchers, por ejemplo. Sí, vos estás hablando ahí de esas primeras etapas, pero también se ignora, se desprecia, se pasa de largo en carreras superiores que tienen que ver con investigaciones, con grandes jalones que la Argentina hoy por hoy tiene, no solo el CONICET, que es gigante, sino un montón de institutos de investigación y de crecimiento. De estudios del mar, ¿No de es estudios de cierto? la genética, de la biotecnología, ¿Qué va a pasar con todo de eso? la ingeniería de petróleo, ¿Qué va- de la minería, de los estudios sociales sobre las migraciones humanas, sobre el trabajo, sobre las cuestiones de género, sobre la violencia familiar e institucional? ¿Todo eso se va a discutir en el año que viene acá? ¿Crees? No sé, yo no estaré. Ya lo sé. Vos estás haciendo tu balance de 4 años. Exactamente, y probablemente lo escriba. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Y cómo lo imaginas? Yo hice cada 6 meses mi informe de gestión Ah, muy bien. y a fin de año el informe de gestión de cada uno de esos semestres, el año 20, el año 21, el año 22, y estoy terminando el del año 23 que concluye esta semana. Después tomaré lo más importante de cada uno de los 4 y haré, que eso es descriptivo y tiene algunas cuestiones analíticas, por ejemplo, Me interesa un montón. un análisis sobre la pandemia en el 20 y sus impactos, Me interesa un mucho. análisis sobre la guerra en el 22 y sus impactos, un análisis sobre la sequía y la pérdida de mercados en el 23. Claro. Eso lo incluí en mis informes de gestión y sobre todo también algunos indicadores económicos de tasas de ocupación y desocupación, evolución del Producto Bruto, de los precios, para informar a los lectores. Sí, sí. Y después haré mi balance analítico, político, respecto a cuál ha sido mi llegada a este cargo, cómo fue, por qué, y cómo desarrollé mi tarea, qué considero que fue lo fuerte de mi tarea y qué considero que fue lo débil, qué pasó en el contexto en el que yo desarrollé mi actividad, qué expectativas pude cumplir y cuáles considero que no cumplí, y ofrecérselo a mis representados. Muy bien. Hoy se usan los medios digitales para Claro. mandarles las reflexiones, los informes, Ahí está. y hasta ¿Y allí llegaré. ¿Cómo llegaste a ser diputada? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a ser diputada? Bueno, yo siempre tuve participación política desde los 19 años, con el interregno de la dictadura militar en que todos nos dimos de baja, nos dimos a silencio, protegimos la vida, Claro. criamos una familia menuda, pequeña,
pero seguimos estudiando en silencio, reflexionando, investigando, hasta que la recuperación de la democracia nos trajo otra vez a la luz, a encontrarnos con compañeros, compañeras, correligionarios, correligionarias, gente de distinta edad y condición. Yo ya estaba en Río Negro y ahí conformamos agrupamientos políticos, tanto radicales como peronistas, como demócratas cristianos, defendiendo la democracia y la vida, y cada uno tratando de colaborar en los temas que podíamos. Después, pasados unos años, yo trabajaba en la administración pública, volví a la universidad, de la cual tuve que salir en la época de la AAA, y me convocaron para ser asesora legislativa en comisiones parecidas a las que he estado aquí, educación, presupuesto y hacienda, igual que acá, cuestiones de economía, planificación y turismo, y cuestiones de pueblos originarios. Y hicimos la ley de desarrollo de comunidades indígenas. Yo fui muy participante con los diputados que me integraron a esa comisión. Después pasé a ser, después de 2 años, jefa de asesores de nuestro bloque, de ser asesora para a ser jefa de asesores. Y después de otros 2 años pasé a ser secretaria parlamentaria del bloque legislativo. Era la diputada número 13, digamos. A la vez seguía dando clase en la universidad, en contrahorario. Criaba a mi familia. Pasados unos años renuncié, pasados 2 años, y me eligieron decana de la facultad donde trabajaba, y dejé la actividad legislativa hasta el 19, en que me fueron a buscar para que representara a las mujeres. Ya en el 95 me habían ido a buscar para representar a las mujeres y había integrado la ley dentro de la lógica del cupo del 30%, pero lamentablemente en tercer lugar, y había que sacar el 100% para entrar, obviamente nunca se saca, y por lo tanto las mujeres de Río Negro quedamos afuera en la representación de diputada nacional. Lástima. En ese periodo. Pero vieron la revancha. Por la representación del cupo de género. Quedamos afuera por esta lógica. En el 19 me fueron a buscar nuevamente a la universidad donde yo estaba ejerciendo como docente investigadora y como secretaria de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la universidad. Y hablaron con el rector que querían que yo pasara a jugar esta candidatura. Bueno, lo pensé muy poquito y dije, bueno, es una oportunidad de poner energía. Sí, tal cual. Había que recuperar nuestra lógica nacional y popular en la defensa de la educación pública, de donde yo venía, de la salud pública. Yo soy especialista recibida en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata en planificación y administración de servicios de salud. Planificación y administración de hospitales. Mirá, no sabía eso. Yo había querido estudiar medicina, no pude irme a La Plata y hice esa carrera de muy grande. Y entonces, para mí, los sistemas públicos de salud y de educación y de seguridad social son sagrados. Ya lo creo, ya lo creo. Digo, la pandemia nos enseñó de todo y a vos te habrá convalidado todo lo que estudiaste. Por supuesto, leí muchísimo, escribí trabajos sobre cómo se agravó la desigualdad en la pandemia. No me digas. Fueron publicados en revistas científicas. Sí. Aprovechando que no podíamos concurrir aquí y teníamos trabajo por las formas conocidas como Zoom, y nos quedaban tiempos que no podíamos salir del hogar y sí podíamos bajar información de internet, leer, escribir, ¿Y esto bibliografía y publicar.
Cuando algunos creen que íbamos a salir mejores de la pandemia, ¿cómo crees que salimos como sociedad colectiva? No salimos mejores. No salimos. No generamos, no hubo una concientización de la necesidad de la solidaridad. Quienes pusieron sus vidas y les expusieron fueron enfermeras, enfermeros, médicos, técnicos, radiólogos, operadores dentro de las clínicas y hospitales. Sin duda. Y muy pocos valoraron ese esfuerzo real. Como sociedad se instaló muy poco. No alcanzaba con el discurso del presidente Fernández o de algunos médicos del sistema de salud que informaban a diario o por semana, o que reflexionaron o que escribieron. La sociedad se volvió muy individualista, muy meritocrática, muy egoísta, mucha gente, cuando deberíamos haber tendido la mano mucho más a quienes se quedaron en pandemia sin trabajo, sin comida, con sus abuelos, sus papás que no tenían recursos para poder ser asistidos en lugares de mayor complejidad. Hay que volver sobre eso. Hay que repensarlo. Pues sabes que el otro día que celebraban el Día de la Enfermera y Enfermero, y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no los reconocen como personal de salud. Y yo recordaba que en épocas de pandemia todo el mundo salía a los balcones en diferentes ciudades y aplaudía. Pero cuando regresaban los trabajadores de la salud a sus hogares y vivían en edificios horizontales, qué sé yo, no los dejaban entrar a los ascensores. Yo nunca lo pude entender eso y siempre lo miraban con distancia. Han puesto no solamente el cuerpo y la vida, han puesto algo más. Sí, el aplauso en muchos casos habrá sido sincero, sentido, en otros casos por cumplir o por una imagen que se colectivizó, pero como sociedad deberíamos haber reconocido más económicamente el esfuerzo. Totalmente. Haber dado más licencias para reponer la emocionalidad de esas personas, no había que se les salud. moría uno tras otro. No había Ministerio de Salud. Ahora que están replanteando qué hacer con ministerios y secretarías, había una Secretaría de Salud. La cantidad de técnicos que viajaron kilómetros y kilómetros en las ambulancias trasladando enfermos y cadáveres, ¿no? Sí. Yo lo sentía pasar las sirenas, porque vivo cerca de la Ruta 22, y pasaban las sirenas. Para aquellos que nos están viendo en todo el país, ¿dónde queda la Ruta 22 o de dónde a dónde va? La Ruta 22 nace a la salida de Bahía Blanca. Ajá. Es como una subdivisión de la Ruta 3. La Ruta 3 sigue por la zona del litoral, más cercana al litoral marítimo atlántico, y la Ruta 22 se separa a 30 kilómetros de Bahía Blanca y va hacia el oeste, cruza parte de la provincia de Buenos Aires a la altura de Médanos, Río Colorado, ya es Río Negro, cruza el Río Colorado, Río Negro, sigue hasta el Valle Medio de Río Negro, Cholechuel, Isla de Cholechuel, después, bueno, Darwin, Belisle, Chimpay, que son localidades pequeñas a lo largo de la Ruta 22 y del Río Negro, hasta llegar al Alto Valle, donde está Villa Regina, General Roca, Allen, Chipoleti. Y en Chipoleti, cuando se llega a Chipoleti, arranca la 151 Nacional. ¿Allá dónde va? Que va hasta Catriel, sur de La Pampa, suroeste de La Pampa y sur de Mendoza. La 151 después hace recorridos hacia esa zona. Y la 22 dobla en Neuquén para después converger en la 237 que va a San Carlos de Bariloche. Y en la 22 toma lo que es ahí Utralcó,
Plaza Winkle, y después ya converge en la Ruta 40, en la zona Digo, de casi Zapala. todos los nombres que usted mencionó son nombres originarios. Después de hacer la gran cacería, la conquista del desierto, no solamente se quedaron con tierras, robaron las tierras, y simbólicamente cada ciudad lleva el nombre, hasta incluso de Catriel, ¿no? Digo, de originarios y originarias que hicieron patria. Mire, una cosa que deberíamos reflexionar siempre respecto a esos ciclos de la humanidad, como fue la campaña del desierto o la conquista, así tan brutal, militarizada, sí, y tan dura, sí, de no integrar la población, sino tratar de eliminarla, claro, eliminar esa resistencia de esos pueblos. Por supuesto. Es que no solo se quedaron con las tierras, sino se impuso una lógica diferente en el uso de la naturaleza, que es la lógica de la renta y la ganancia, como decíamos al principio. Los pueblos originarios han usado la tierra, el agua, el sol, para el cultivo, la crianza de animales, para alimentarse, pero no para obtener renta o ganancia. Claro, tal cual. Ella es Graciela Landricini. Yo sé que te interesa un montón. Vamos a hacer una pausa. Vamos y venimos. Dale. Claro, aquí estamos en entrevistas. Hoy con la diputada Graciela Landricini. Nos estaba contando en el bloque anterior, para cerrar los ojos y qué pasó con la mal llamada conquista del desierto, y que no solo liquidaron hombres y mujeres y familias enteras, sino que arrebataron. No solo hubo una apropiación de las tierras para ponerlas en producción ganadera o después agrícola, sino que una cosa que la historia nos muestra es un profundísimo cambio cultural, claro, en cuanto a la temporalidad de la vida, a la forma de uso de los recursos naturales, la tierra, el agua, el aprovechamiento del sol, para las cosechas, para las semillas, para la cría de ganado, la madre tierra, ¿no? La Pachamama. Claro. La forma de vida comunitaria, que es esto de compartir. En cambio, los conquistadores que llegaron de la mano de la conquista supuestamente al desierto, que no era tan desierto, porque estaba poblado, llegaron con una filosofía de obtener una venta a los mercados externos de ganado, después de lanas, de cueros, una lógica de ganancia, de renta, de negocio. Yo diría la palabra negocio, asociado a los mercados externos que el ferrocarril construido ayudaba a bombear riqueza del interior hacia el puerto de Buenos Aires para exportar a los mercados mundiales, y con eso penetró una cultura del mercado, de lo financiero, de las rentas, de los bancos, de la tierra como elemento inmobiliario de negocio, y eso fue 1880, 1870, la Argentina agroexportadora, ¿no? Y el mundo de la segunda revolución industrial en ese momento, y energética. Hoy, que afrontamos desde hace 30 o 40 años la caída del muro de Berlín, el cambio a la cuarta revolución tecnológica con la informática, las telecomunicaciones, se ha profundizado esa lógica de la ganancia financiera, de los bancos, de las bolsas, del valor de las acciones,
la velocidad aumentada por la digitalización, por los medios que unifican el mercado financiero en Japón, aquí con Argentina, en pocas horas circula el dinero 24 horas por 24, se hacen negocios financieros, abren las bolsas cuando acá dormimos. Todo eso es virtual. Yo digo, ¿cómo puede ser que desde hace tantas décadas Argentina está entrampada con la deuda externa? Más allá de los cómplices, de los que toman, los que endeudan. Digo, ¿cómo puede ser un país que está loteado como puede? Porque esto que usted acaba de mencionar, toda la generación del 80 en esos territorios, y qué hacemos con todo esto, y hacemos ferrocarril, lo tiramos al puerto y se va. Digo, es un destino sin destino, y hoy con la deuda externa ni hablar. Argentina tuvo debates muy fuertes en esos años 60, 50 de 1800, los debates entre librecambistas y proteccionistas, parecidos a los que hay hoy. Los librecambistas querían apertura de los mercados, vender a Inglaterra, llevar la lana, llevar el cuero, aprovechar la posibilidad de los ferrocarriles, los puertos, las inversiones extranjeras, para ese rol de Argentina periférica asociada a esos mercados. Y por otro lado, había otros argentinos que tenían la herencia de Belgrano, que defendían la industria. Mirá. Y hay un debate muy fuerte, que hay libros que lo muestran, de librecambistas versus proteccionistas, los que querían el desarrollo de nuestras industrias, de nuestros talleres. Y unos de los que vinieron a instalar talleres industriales fueron los alemanes aquí, a mediados del siglo XIX. Sí, claro. Y después, en principios del siglo XX, más allá de que seguía el modelo agroexportador, la Argentina de la Belle Époque, la venta no solo de lanas y de carnes enfriadas y congeladas, sino de los cereales, fue muy importante en las dos primeras décadas del siglo, hasta la crisis del 30. Esa crisis potenció que Argentina tuviera que evaluar la necesidad de un desarrollo de la industria con compañías extranjeras y talleres nacionales para autosostener el aprovisionamiento de muchos bienes que con la crisis del 30, al no poder vender tanto, no podíamos comprar afuera. Y sustituimos importaciones y desarrollamos la industria. Y en la década del 30 y la década del 40. Siempre vino el peronismo eso, y lo fortaleció. Aldo Ferrer, cuando decía vivir con lo nuestro. En la década del 80, Aldo Ferrer dijo vivir con lo nuestro, después de la política de Martínez Dios, que abrió todo. Se cayó la industria. Cuando vuelve la democracia, viene Bernardo Grispun al Ministerio de Economía con Raúl Alfonsín. Aldo Ferrer dice vivir con lo nuestro, volvamos a sustituir importaciones, aprovechemos el conocimiento de nuestros ingenieros, de nuestras compañías, acordémonos de Industrias Mecánicas del Estado. Totalmente. El rastrojero, acordémonos de la fábrica militar de aviones. Es el ARSAT de hoy. Los barcos. Es el ARSAT de hoy. Es el INVAP de hoy. Es el ITEC de hoy. Y hoy vuelven a plantearnos lo mismo. Libre cambio contra sustitución de importaciones y desarrollo tecnológico propio. Bueno, pero también hay una pregunta que me gustaría mucho hacerte, aprovechando y así que te escuchamos con tanta atención. Hoy el mundo se maneja con determinados bloques. Bueno, la Europa y su mercado común, los BRICS, con estos Brasiles, Rusias, las Chinas. ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién sumarte? ¿Con la oportunidad o con quién? Comparto lo que señaló Sergio Massa claramente. A ver. Del multilateralismo, no hay un bloque al que alinearse geopolíticamente único. Hay quienes dicen el bloque es Estados Unidos, cabecera. Bueno, otros dicen hay que ser multipolares. El mundo tiene Estados Unidos, tiene los países europeos de la comunidad,
tiene los que están afuera de la comunidad, Sí, claro. como el Brexit Sí, del sí. Reino Unido, tiene a la India con gran desarrollo Sí. de las nuevas telecomunicaciones, las nuevas tecnologías, tiene, por ejemplo, bueno, países como Turquía, que son hoy fuertísimos industrialmente, tiene a China, tiene a Japón, que ha sido un ejemplo de industria automotriz, de industria electrónica. Entonces nosotros tenemos que comerciar y tener inversiones y colocar inversiones y traer inversiones, según los casos, de distintos lugares del mundo. Yo Y de veía- América Latina también tenemos una Sí. historia común. Claro. Ahí veía yo el otro día en la reunión de Biden con el presidente chino, donde la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos decía, nosotros no podemos desacoplarnos de China, nuestra economía está acoplada y por ahí alguno pretende cortarse solo en el mundo. La nuestra tampoco, porque la soja que se les vende, más allá que me gustaría que estuviera procesada, industrializada, Claro, tal cual. pero lo que se vende no se reemplazan fácilmente esos mercados. No. Preguntémosle a los cordobeses, a la provincia de Buenos Aires, a los santafesinos, a los de San Luis, a los entrerrianos. ¿A quién le van a vender? Como las frutas de pepita que nosotros vendemos contame, en Río ¿qué Negro, las fruta peras hay y ahí? manzanas. En el segundo semestre del año, nuestro gran cliente es Brasil. Mirá Históricamente. vos, mirá vos. Y además debes comer unas manzanas, porque acá en la capital se come lo que se come. Y ahí uno No, dice, ustedes gracias. reciben buenas manzanas. Ah, no me digas, porque uno siempre imagina esas manzanas grandes. No, bueno, sí, pero acá llegan buenas para los mercados de capital, los mercados que pagan bien, y allá hay de todo, de lo bueno y del descarte también. Claro. ¿Sos esperanzadora, más allá de los gobiernos que van y que vienen, de una Argentina que, más allá también de que el mundo necesita alimentos y ciencia, de una Argentina para las próximas generaciones, tu familia, la mía, la de los compañeros? ¿Cómo imaginas? Mire, yo quiero hacer una síntesis de algunos proyectos legislativos que se transformaron en leyes maravillosos de estos años, que tienen mucho que ver con eso, y algunos que quedaron en cartera por obcecados de algunos sectores. Nosotros en pandemia trabajamos muchísimo y entre 20 y 21 sacamos muchísimas leyes muy trascendentes. Algunas otras quedaron para sacar en el 22, como fue el caso de, por ejemplo, la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología. Claro. Sí. Para desarrollar ARSAT, INVAP, el INTA, el INTI, ITEC, INIDEP, el Instituto Nacional del Agua, Institutos del Cáncer, Comisión de Energía Atómica, universidades con sus institutos, CONICET. Sancionamos después la Ley de Nanobiotecnología para dar promoción, beneficios, estímulos para que haya reemplazos en la industria hacia las nuevas tecnologías, para mejorar competitividad, eficiencia, costos, tener mejores resultados en tiempo y forma. Aprobamos la Ley de Promoción Automotriz para tener en algunos modelos y en algunos vehículos la escala necesaria para proveer a toda América Latina, utilitarios y no utilitarios. Aprobamos la ley de vacunas, por ejemplo, en tiempos de pandemia, una maravilla. Sin duda. Aprobamos una reformulación de la ley de las becas Progresar para incorporar cosas que faltaban para mejorar la capacidad desde ese recurso público de dar oportunidades a algunos sectores que no estaban computados en la ley existente. Reformulamos y ampliamos la ley de Registro Nacional de Barrios Populares, porque hubo también que hacer reformas de lo que se había aprobado en las cámaras en 2018. Aprobamos la ley de trabajo digital, vale decir, de teletrabajo.
porque en pandemia era imprescindible para retomar las actividades de manera a distancia y además reconocer derechos, sí, claro, altas y bajas. Bueno, como digo eso, digo la creación ahora de universidades, digo leyes vinculadas a la cuestión de género, la última ley vinculada al tema de discapacidad. Bien. ¿Sabes qué me estaba pensando? Muchas que en este momento me quedan en el tintero. ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Cuál es el... Etiquetado frontal, ni que hablar. Claro, el nombre de tu mamá. ¿Cuál era el nombre de tu mamá? ¿Cuál era? Petrona. Petrona daba clases en tu casa. O sea, mi madre se insertó en el sistema educativo oficial en el año 45 más o menos, en un barrio muy humilde. Caminaba mucho, tomaba un micro, después caminaba mucho porque era campo traviesa, con mi hermano de la mano, mi hermano mayor. Y cuando volvía a su casa siempre había niños que le pedían ayuda. Esto lo vi con mis ojos durante muchos años. Mi padre y mi madre, mi padre también ayudaba porque él había estudiado en la escuela fábrica que creó el peronismo y después en la Universidad Obrera Nacional, que se transformó en una universidad tecnológica. Perón le entregó su diploma y él estudió ingeniería mecánica y estudiaba mucho física, química, matemática. Entonces ayudaban chicos del barrio que venían a preguntar, consultaban libros en mi casa porque teníamos muchos libros. Maravilla. Maravilla. Y mi hermano mientras estudiaba piano y inglés, maravilla. Y nosotros estudiábamos inglés, porque era un idioma para tener, como hoy la informática, ¿no? Sí, un recurso cognitivo, un recurso de aprendizaje. Y nuestros padres nos enseñaron el esfuerzo del estudio. Teníamos horas de juego, pero había muchas horas de estudio, aprovechadas familiarmente, verano, invierno. ¿Cómo fue tu traslado, no las circunstancias que te llevaron, sino de un día para el otro vivir en la Patagonia? ¿Cómo fue vivir cómo es vivir en la Patagonia? ¿Venías de Buenos Aires? ¿Cómo fue eso? Entre la adversidad. Yo vivía en Bahía Blanca y se me terminó mi contrato en la universidad como auxiliar de docencia e investigación, tiempos duros del 75 de la AAA. Y me fui a buscar trabajo. Conseguí trabajo en Río Negro como economista. ¿Y allá fuiste? Y allá fui en un colectivo. No. Y me llevé una bolsa, me fui a una pensión. Y una bolsa con ropa y con algunos enseres mínimos. Y ahí empecé y después también me inserté en las escuelas secundarias a dar clase de inglés, a dar clase de temas económicos, ya me había recibido de economista. ¿Y tuviste oportunidad de viajar? ¿Al exterior? ¿Al extranjero? Sí. No mucho, pero viajé a España, a Francia, a México, a Brasil y a Uruguay y a Chile. Un montón. Digo, en esto me quedé también pensando, ¿sabes qué? En ese libro o en esos trabajos, en informes de gestión. Es muchísimo lo que has trabajado, vos y otros pares, ¿no? Así como otros han estado ausentes. O también... A mí me faltó territorio ampliado. Río Negro es una provincia muy grande. Mira. Nos tomó la pandemia 1 año y medio. Y recuperar ese tiempo fue casi imposible para recorrer las ciudades y los pueblos. Y yo nunca tuve un chofer que me acompañara en un auto público, llevándome de un lado para el otro para ir a recorrer. Las veces que hice recorridas a San Carlos de Bariloche, a Viedma, lo poco que fui, porque son 1.200 kilómetros ir y volver, o algunas otras localidades, fue en mi auto personal o de algún compañero que compartíamos los gastos. Claro.
a reuniones que venía el presidente o algún ministro, venía Catopodis, o venía Filmus, o venía el presidente, o Sergio Massa. Íbamos con algunos de los diputados. ¿Alguna vez quisiste ser gobernadora? ¿Alguna vez quisiste ser gobernadora? No. Colaborar todas las veces que te pidan, pero ser gobernadora no. Yo he sido asesora legislativa durante varios años, después secretaria parlamentaria del bloque legislativo, en ese momento se llamaba Frente para la Victoria, tal cual, en Río Negro. Ocupé cargos ejecutivos, pero a nivel universitario como decana de facultad 2 veces y como secretaria de Planeamiento y Desarrollo Institucional del Rectorado. Claro, ahí va. Que es un cargo ejecutivo. Tal cual. Digo, acá en los debates, ¿cuál es el recuerdo, tu recuerdo, que podemos compartir donde con mayor convicción defendiste ante pares lo que vos creías? ¿Te recuerdas? La ley de aporte de las grandes fortunas. Me olvidé de citarla antes. Está bien que me parece una iniciativa que tuvieron Máximo Kirchner y Carlos Heller, que firmaron, pero apoyamos todos, el bloque, una iniciativa maravillosa en términos de esa solidaridad bien entendida de que en una situación dramática de pandemia, donde Argentina no podía obtener crédito externo por el endeudamiento que había tomado el gobierno anterior de Cambiemos, tal cual, y que no había dejado nada porque se fugaron las divisas, nosotros necesitábamos garantizar esos 5 destinos que tuvo esa ley. A ver. Lo que tuvo que ver con los planes de vacunación y el equipamiento de hospitales, todo lo de salud, un porcentaje fue ahí. Otro porcentaje fue a micro y pequeñas empresas, ustedes se acuerdan, ATP, todo lo que tuvo que ver con el salvataje y las moratorias impositivas que dimos para las empresas pequeñas y micro. La tercera tenía que ver justamente con mejorar las condiciones de habitabilidad en los barrios populares, dotar de agua potable, que era un drama en pandemia, dotar de saneamiento en lo que se pudiera. Ustedes se acuerdan lo que eran los barrios, donde la gente se contagiaba por proximidad y falta de agua para lavarse las manos, para higienizar los enseres domésticos. Ese fue el tercer destino. El cuarto fue las becas Progresar, para sostener la educación de los chicos que sus papás habían perdido muchos trabajos. Y la quinta fue destinada a la producción y a la distribución de gas natural. Fue el aumento vía el plan Gas-AR para ir avanzando en la producción de gas, como es el caso de la cuenca neuquina y Vaca Muerta, y sustituir las importaciones del gas natural licuado que venían en los barcos metaneros y sustituir las importaciones de Bolivia del gas natural que venía por el gasoducto del norte. Ahora ese gasoducto se va a revertir para ir de Vaca Muerta hacia el norte. Lamentablemente acabo de leer que se suspenden todas las obras y licitaciones para no entrar en conflicto con el próximo gobierno. ¿Esa también se va a suspender? No tengo idea. Y que se suspendía la reversión por parte de, no sé si de quien ganó licitación, no alcancé a leer del todo, pero lo que pasa es que nadie va a largar una obra semejante si después no le van a dar continuidad. ¿Qué empresa puede soportar eso? Y ahí decía el artículo claramente que el norte argentino, que iba a tener el gas de Vaca Muerta a través de la reversión, de esa obra de reversión del gasoducto de Vaca Muerta hacia el norte, no lo va a tener, y el norte no va a tener gas. Qué bárbaro. Bueno. Tendrá en garrafa, ¿no? Gracias, Landricini, muchísimas gracias. Gracias por tu compromiso democrático y además nos has enseñado un montón. Gracias, buena vida para vos. Bueno, gracias a ustedes y mis mejores deseos de que la sociedad reflexione y sobre todo se bajen los niveles de violencia, por favor, que se defienda la democracia y el diálogo, la unión nacional, y que desaparezcan los fantasmas de la dictadura que sufrimos desde 1976 a 1983. Plenamente.
Gracias. Que los juicios sean los juicios, que sigamos recuperando nietos. Ahí va. Y que haya mucha reflexión sobre la importancia de cuidar la vida. Gracias, querida. Gracias. A vos. Bueno, y gracias a vos. No te vayas, estás en Diputado TV. Esto fue Entrevistas.